Vamos a seguir con nuestro estudio en el Nuevo Testamento, Mateo 24. Os invito a ir ahí. Mateo 24. Vamos a leer el texto clave. Hemos dado en llamar a esta serie del capítulo 24 y 25, en lo que creemos que es el tema central de estos capítulos. Y hemos puesto por tema preparados, velando, orando y trabajando, ¿verdad? Entendemos que esa es la enseñanza central de estos dos pasajes. Más allá de todo lo que encontramos en ellos, lo que Cristo está haciendo es animar a su pueblo a tener este tipo de vida, ¿no? Estar preparados para su venida, velando, ¿no? Porque no sabemos el día ni la hora, orando a nuestro Señor porque dependemos de Él y trabajando para nuestro Señor porque Él es digno. Eso es a lo que nos llama el Señor en este último sermón que Él dio antes de su crucifixión. Entonces vamos a leer el versículo 44, nuestro versículo clave, que dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? Hoy vamos a seguir viendo cómo Jesús ordena el pensamiento de los discípulos y la última parte de el que le entienda. Vamos a orar y que el Señor nos ayude en este tiempo. Amado Padre, estamos muy agradecidos, primeramente, Padre, por poder reunirnos en tu nombre, por tener donde reunirnos, por tener la libertad de hacerlo en paz, en quietud, Señor, porque nos has dado el privilegio de vivir en un lugar donde nadie nos persigue, donde nadie nos prohíbe hablar de ti, reunirnos en tu nombre, tener tu palabra, abrirla libremente, predicarla. Oh Padre, es una bendición tan grande que nos has dado que a veces nos acostumbramos tanto a esto que nos olvidamos que es un privilegio que otros no tienen. Y al mismo tiempo una responsabilidad de poder ser fieles a ti, Señor, haciendo lo que tenemos que hacer y viendo la vida como realmente hay que verla con tus ojos, viendo la vida desde lo espiritual y eterno y no desde lo terrenal y pasajero, Padre. Usando todo lo terrenal y pasajero para ganar amigos, para aquella morada eterna, como tú nos has enseñado. Te ruego, Padre, que para eso sirva este tiempo, que podamos gozarnos en ti, que podamos gozarnos en tu verdad, que podamos aprender más de ti, descansar en ti, Señor, ver cómo siempre eres fiel a tu palabra y siempre cumples todo lo que dices. Señor, te agradecemos. Te pedimos, Padre, que nos des sabiduría e entendimiento, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Ayúdame, Señor, dame sabiduría a mí para compartir con mis hermanos, con tu iglesia, poder ser fiel, Señor, a tu mensaje. Y Padre, llama a aquellos que no te conocen, llámalos por medio de tu evangelio a la salvación eterna. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a ir ahí a Mateo 24, 15. Y en este día necesito hacer un nexo nuevamente entre donde estábamos antes, donde fuimos y hacia donde vamos, ¿sí? Hemos estado compartiendo durante varias semanas acerca del capítulo 9 de Daniel, vimos acerca de la oración de Daniel y vimos también acerca de las 70 semanas de Daniel, hasta que hemos llegado al final, ¿no? Vimos el último jueves acerca de la abominación desoladora y estamos aquí listos para este versículo 15, que es donde empezamos, cuando decía: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y espero, hermanos, que en la gracia del Señor hoy podamos decir que entendemos un poco más que cuando empezamos con este pasaje, ¿no? Cuando empezamos a recorrer lo que había escrito Daniel, a lo que está haciendo referencia el Señor aquí. Pero necesitamos, para seguir con el texto, vamos a volver de Daniel a Mateo, y necesitamos para seguir con el texto volver a ver por qué habíamos llegado aquí y por qué hicimos este paréntesis. Entonces, cuando vemos este sermón ahí en el Monte de los Olivos, tenemos al Señor respondiendo las preguntas de sus discípulos. Eso es lo que habíamos visto en un principio, después de las declaraciones que él había hecho
cuando iba a ser la casa dejada desierta. En un momento vamos a ver ese pasaje. Y las preguntas que ellos hicieron en el versículo 3, aún con un pensamiento como vimos en su momento, un pensamiento carnal, ¿no? Un pensamiento con las limitaciones humanas, un pensamiento no basado en la Escritura, sino basado en lo que ellos pueden percibir, ver y oír. Vimos acerca de eso y vimos que nosotros debemos tener un pensamiento espiritual, un pensamiento basado en la palabra, un pensamiento que está puesto en lo eterno y no en lo pasajero. Y las preguntas que ellos hacían con este tipo de pensamiento también desordenado por esa confusión, las cosas no eran como ellos realmente creían, sino que eran como la Escritura dice, también vimos eso, y es a lo que apunta Cristo cuando da esta respuesta. Son las cosas que el Señor tiene en mente cuando está contestando ampliamente la pregunta de sus discípulos. Ordenarles el pensamiento para mostrarles que no es como ellos suponen que es, ¿verdad? Separar las cosas, cada una en su tiempo, y hablar acerca también del fin del siglo. Entonces, en el versículo 3, veíamos que los discípulos dicen, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recuerdan el versículo 2, ¿no? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces esa fascinación que ellos tenían por el templo y la arquitectura y todo lo demás, eso decía, mira estos edificios, mira estas piedras, ¿no? Como maravillados por eso. Y Cristo le dice, ¿ustedes ven todo esto? Bueno, acá no va a quedar nada. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿no? Entonces la pregunta los chocó a los discípulos que toman al Señor aparte y van con esa inquietud. Bueno, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Y fíjense cómo van ligadas las preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida, verdad? Y del fin del siglo. O sea, ellos dan por hecho de que semejante suceso que puede producir la destrucción de semejante templo y dejar desolada la ciudad tiene que ser el fin del mundo. Tiene que ser el fin del siglo, tiene que ser el fin de esta era y tiene que ser con la venida del Señor en poder. Y a partir de ahí el Señor empieza a ordenar el pensamiento y a contestar, ¿no? Jesús ordenó el pensamiento de sus discípulos, le mostró que sus preguntas no estaban inmediatamente unidas, ¿sí? Están unidas. Las preguntas que ellos hicieron están unidas, pero no en el espacio cronológico que ellos imaginaban, no con la inmediatez que ellos suponían, pero sí están unidas en los eventos. La destrucción del templo y la desolación de Jerusalén no eran el fin del siglo, y eso quedó claramente demostrado con la historia. Entonces él les mostró cosas características de la era evangélica. Esto lo vimos en los versículos 4 hasta el 14. Vimos que esta era la era evangélica por excelencia. Vimos que el hombre fuerte fue atado y que ahora es el tiempo donde su casa es saqueada por medio de la iglesia y la predicación del evangelio, donde se están llamando a todos aquellos que estaban esclavizados a la libertad por medio de Cristo, ¿verdad? Y que era necesario que este evangelio se predicara en todo el mundo. Entonces mostró que las cosas que se describen aquí, como decía, por ejemplo, guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Los falsos cristos, los falsos profetas, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres y terremotos o turbación en diferentes lugares. Dice, esas no son señales del fin, sino que son características de esta era, ¿sí? Todas estas cosas son necesarias que acontezcan, pero no son señales del fin, sino que estas cosas son principios de dolores. Como dije recién, mostró también la necesidad de anunciar el Evangelio a todo el mundo, y dice en ese texto 14, y entonces vendrá el fin del cual ellos también habían preguntado. Entonces, lo primero que hace Cristo para ordenar el pensamiento es separar los eventos, ¿sí? Van a ocurrir estas cosas, va a haber hambres, pestes, guerras, va a haber problemas entre las naciones, va a haber invasiones, conquistas, etcétera, etcétera, pero eso no son señales del fin.
sino que son características, son principios de dolores, y como los principios de dolores que está hablando aquí, los dolores de parto, van en aumento, ¿verdad? Y a medida que avance la era evangélica, estas cosas van a ir en aumento, en un fuerte aumento, hasta el momento de dar a luz, que es así de repentino con la venida del Señor. Y hemos hablado un poco acerca de eso, y así iremos nuevamente. Entonces, una vez que se anuncie el Evangelio a todo el mundo, uno ve acá, dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, versículo 14. La palabra a veces hace referencia a todo el mundo conocido, ¿no? Y como si estuviera hablando Mateo, pero les recuerdo que esto es un mensaje de Cristo. Y cuando Cristo habla de todo el mundo conocido, habla mucho más de lo que conocía Mateo, ¿verdad? Y claramente dice para testimonio a todas las naciones, a todos los pueblos, ¿verdad? Y entonces vendrá el fin. Entonces, más allá de la comprensión limitada de los discípulos o de lo que ellos puedan imaginar que es el mundo, nosotros entendemos que el Señor habla claramente de toda la humanidad y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces ellos pueden pensar, bueno, toda criatura. Obviamente los discípulos no sabían que existía América u otros lugares, ¿verdad? Pero el Señor sí lo sabía. Y entonces su referencia es más extensa de lo que ellos puedan comprender en ese momento, y de tal forma que nos abarca aún hasta nosotros en este tiempo. Nosotros lo podemos ver en esa magnitud. Entonces, él haciendo esta diferencia, separando los eventos, la destrucción y la desolación de Jerusalén, del fin del siglo y su venida, él les hace una advertencia en el versículo 15, y empieza diciendo así: por tanto, cuando veáis, ¿sí?, en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, es lo que estuvimos viendo, para decirlo en otras palabras, teniendo estas cosas en cuenta, teniendo en cuenta este ordenamiento del pensamiento, ¿no?, que no son dos cosas que están unidas, y teniendo en cuenta el plan eterno de Dios, estos eventos, ¿sí?, la destrucción del templo y Jerusalén y el fin del siglo, están separados, y el primero no significa mi venida, no significa mi venida. Por eso la advertencia cobra mucha fuerza. ¿Por qué? Porque si uno dijera, bueno, esto es una señal del fin, entonces cuando veamos los ejércitos viene el Señor, entonces tranquilo, porque viene el Señor, nos libra y se acabó, ¿verdad? Y Cristo hace esta advertencia, esta advertencia solemne, separando las cosas para decirles, no se queden tranquilos, ¿sí? Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, cuando vean eso, huyan, no sean necios. Se los estoy advirtiendo. No se queden pensando, bueno, tranquilo, ya viene el Señor, nos va a librar, es el fin del mundo. No es así, están separados. Entonces, a ustedes que todavía van a estar vivos, y estoy hablando a ustedes, a los discípulos que están ahí, que van a estar vivos cuando esto ocurra, recuerden mis palabras, recuerden lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, están separados, no significa mi venida, presten atención al mensaje de las Escrituras y huyan. Y lo cita de esta forma: cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, ustedes leen a Daniel, le dice a ellos, recuerdan, era un término conocido por ellos, ¿sí? Era un término conocido del profeta Daniel, la abominación desoladora. Era un término que ya había tenido parte en su vida y parte en ese periodo de silencio de las 70 semanas, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando vean la profanación que horroriza, vimos que esa es una traducción más literal, la profanación que horroriza. Cuando uno ve la invasión idolátrica en el lugar santo, y eso había ocurrido ya años anteriores con Antíoco Epifanes, vimos esa historia también, cuando Antíoco llegó, tomó el templo, sacrificó un cerdo en el altar y también puso ahí una imagen romana de Zeus, y obligó inclusive a los judíos a adorar esa imagen, ¿verdad? Eso vimos que a lo largo de la historia es algo que se ha ido repitiendo. Vimos lo mismo cuando Nabucodonosor toma Jerusalén, hace lo mismo, ¿verdad? Y se llevan todos los utensilios, todas las cosas, y lo dedican a sus dioses, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan la historia del rey Belsasar? Cuando estaba en su banquete para 1000 y mandó traer las cosas del templo de Jehová y la mano que escribió en la cal. ¿Recuerdan? Teque, se me fue.
Mene, mene, tekel uparsin, lo dije al revés. Mene, mene, tekel uparsin. Entonces, recuerdan esa situación, habían traído los utensilios. Bueno, todas estas cosas que para Dios es una abominación, ¿no? En el lugar que Él ordenó el sacrificio y como Él lo ordenó, de repente ver la idolatría, ver los ídolos paganos, ver todos los falsos dioses, ¿no? Y que el lugar sea totalmente asolado a causa de esa abominación. Entonces, usa este mismo término que Daniel. Y dice, esta profanación que horroriza, o como claramente lo dice Lucas, algo que vimos también el jueves pasado, Lucas capítulo 21, Lucas 21, 20, que lo dice así: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces ahí tiene la profanación que horroriza. Cuando vean los ejércitos llegando, con todos sus estandartes idolátricos, con sus águilas en sus banderas, con sus ídolos en sus banderas, con la imagen del emperador como si fuera Dios en sus banderas, cuando vean esa profanación de Jerusalén y del templo, cuando vean todo eso que se está acercando, entonces, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, etcétera, etcétera. La historia cuenta que muchos que no tuvieron en cuenta las palabras del Señor, que no conocían al Señor, lo que hicieron fue meterse en Jerusalén en lugar de salir. Y eso terminó siendo su destrucción. También hemos hablado de eso. Cuenta la historia que más de 1.100.000 judíos murieron ahí, murieron de hambre, murieron asesinados, se comieron entre ellos, se comieron a los hijos, los cuerpos estaban muertos tirados por la tierra y nadie los enterraba, no había fuerzas para nada, no había qué comer. Fue algo devastador, realmente devastador. Entonces era claro lo que Cristo estaba diciendo, se va a cumplir a lo que Él había dicho en Mateo 23, la maldad del pueblo llegó al colmo de su medida. Una vez más, vamos ahí a Mateo 23, versículo 31. Dice así: así que dais testimonio contra vosotros mismos, Mateo 23, 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El versículo 32, cuando dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, está hablando de colmar la maldad, ¿sí? Colmar la maldad, algo típico. Vimos que cuando Dios manda a Abraham y le dice que va a descender, ¿sí?, a Egipto por 400 años, le dice, ¿por qué? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Entonces, cuando llegue a su colmo la maldad del amorreo, ustedes van a llegar a esa tierra prometida como parte del juicio de Dios sobre el pueblo amorreo, fereceo, jebuseo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, iban a llegar como un juicio sobre ese pueblo. De la misma forma, se estaba colmando la maldad de Israel, que llegó a su colmo con el rechazo del Mesías y con la continuación de los sacrificios, que ya no eran necesarios por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Seguimos leyendo ahí en ese texto. El 34 dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Cristo ahora está describiendo un poquito más allá de su muerte, cuando ya sus apóstoles, cuando ya sus evangelistas, cuando ya los hermanos están yendo a predicar la verdad y los judíos se están oponiendo a ellos en cada ciudad. Usted puede ver el libro de Hechos, dice que Pablo llegaba a una ciudad, iba primero a la sinagoga y ahí los judíos empezaban a oponer, los empezaban a perseguir, los querían echar. Está hablando exactamente de lo mismo. Yo os envío, ¿verdad? Dice profetas y sabios y escribas, ¿verdad? Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Entonces ahí vemos cómo eso llevó al colmo de la maldad y cómo eso trajo como consecuencia la abominación desoladora o la desolación y destrucción de Israel. Seguimos leyendo ahí, versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra,
desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Acá se colma la maldad y entonces viene el juicio sobre ellos. De cierto os digo que todo esto vendrá, ¿qué dice aquí? Sobre esta generación. Y esto es muy importante que nosotros veamos esta palabra, porque al decir Cristo vendrá sobre esta generación, después va a usar la misma palabra en el capítulo 24. ¿Sí? Y es la misma referencia, es a esta generación que estaba ahí presente, a esta generación por la cual vino el juicio. Entonces eso va a ser muy importante para que mantengamos el orden en el sermón de Cristo. Muy bien, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y muestra el corazón del Señor. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis. Y este era nuestro texto clave en el capítulo 23, ¿recuerdan? Mostrando la compasión de Cristo y cómo Él llamó una y otra vez por medio del Evangelio y cómo más allá de su muerte Él iba a seguir llamándolos para juntarlos. Y ese rechazo trajo lo que dice versículos 38 y 39, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Sí? Su casa va a ser dejada desierta, hablando de Jerusalén y obviamente el templo que estaba en Jerusalén. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, vemos que también se cumplía la profecía de Cristo acerca de cómo el reino le será quitado allá en el capítulo 21. Y hermanos, sé que hemos visto estos pasajes varias veces, es importante para mantenernos unidos con el propósito del texto y del Señor. Entonces, Mateo 21, versículo 38, el final de esa parábola acerca de la viña y los labradores malvados, parábola que también vimos, dice el versículo 38, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Esa es la actitud que ellos tuvieron para con Cristo. No solamente con los profetas y con todos los que le fueron enviados, sino también para con el Hijo. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Sí? Y fíjense la respuesta de ellos, porque es muy interesante, porque es una respuesta autoincriminante, ¿verdad? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esto es muy claro, ¿verdad? ¿Usted recuerda cuando Natán vino a decirle a David lo que él había hecho con Betsabé? Cuando decía que uno tenía muchas riquezas y muchas ovejas y corderos, y etcétera, y viene uno de visita y en vez de agarrar de lo suyo, fue y tomó la corderita de este hombre solo, que solo tenía esa corderita que le había criado de chiquita, ¿no? Y cuando le dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde está ese hombre? Ese hombre tiene que ser castigado, tiene que devolver 4 tantos, tiene que ser juzgado. Y Natán le dice, bueno, ese hombre eres tú. A veces nosotros mismos sabemos cuál es la consecuencia de nuestro pecado, ¿verdad? Pero aún seguimos viviendo en orgullo y obstinación. Y eso es lo mismo que estaba pasando aquí. Porque ellos sabían muy bien, o sea, no eran tontos, no estamos hablando de personas incapaces intelectualmente, que no conocen nada y que no saben acerca de la justicia de Dios, ni lo que dice la ley de Dios. Y cuanto mayor condenación para personas hipócritas que viven de esa manera. Entonces ellos dicen, a los malos destruirá sin misericordia, merecen juicio, ¿cómo van a hacer una cosa así? ¿Cómo van a hacer cosas semejantes? Eso está muy mal. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, muy bien, su propia boca, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Ahí cobra sentido la viña, ¿verdad? Y ahí cobra sentido quiénes son los labradores malvados. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Entonces es el momento donde ese reino les es quitado a ellos
y será dado a gente que produzca los frutos de él, a otra nación. Y esa, hermanos, es la iglesia de Cristo. Fue quitado al pueblo de Israel y fue dado a la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Cristo, bajo el reino de Dios, bajo el gobierno del Cristo sentado en el trono, dé los frutos que traen gloria a su nombre, el propósito de la iglesia, ¿sí? Entonces dice, y el que cayere sobre esta piedra, la que ellos rechazaron, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Acá está hablando de la piedra no cortada con mano humana, ¿verdad? Esto es algo hecho solamente por Dios, como lo describía Daniel 2:34. Entonces, esa es la piedra desmenuzante. El reino que cae sobre todo reino y que es un reino eterno, un reino que no cambia, ¿sí? Un reino que es establecido y que se va a mantener por siempre. Bueno, y bajo ese reino la iglesia va a prevalecer dando frutos para su gloria. Ahora, fíjense qué interesante, porque el versículo 45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Eso es más que interesante. Porque si yo entiendo que están hablando de mí, ¿no? Obviamente lo digo en la gracia de Dios y porque Él me ha salvado, ¿no? Y por su Espíritu que mora en mí, digo, correría arrepentido a pedir misericordia. Pero no es lo que ellos hicieron. Al contrario, se endurecieron sus corazones en sus vanos razonamientos, ¿verdad? Les molestó que Él les diga eso y fíjense lo que hicieron. Dice, entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, lo querían matar, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Claro, también eran unos hipócritas que estaban siempre pensando lo que iban a pensar los demás. Entonces tenían que cuidarse con todas esas cosas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que dice Cristo? Volviendo a Mateo 24:15, dice, por tanto, teniendo en cuenta todas estas cosas, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y ahora, hermanos, entendiendo que como no está unido a mi venida, ni el del fin del siglo, huyan. Cuando vean que eso viene, huyan. Escuchen la advertencia de su Señor, escuchen la advertencia de la palabra, huyan. Y así es lo que sigue diciendo los versículos siguientes. Ya lo vamos a ver. Quiero hacer una breve aclaración de la semana pasada. Alguien me preguntó, porque yo en un momento mencioné lo que había durado el asedio a Jerusalén, el asedio de los romanos a la ciudad, y yo dije que había durado históricamente alrededor de 3 años y medio. En total, en realidad, fueron 7 años, ¿sí? Todo empezó allí por el año 66, 67 y terminó en realidad por el 66 y terminó en el año 73. Yo no quise decir con ese tiempo de duración hasta que llegó la invasión y la desolación en el año 70, según nuestro calendario actual. No quise decir que ese era el final de la semana 70, ¿sí? Porque si no habría una separación de tiempo, no es lo que marqué, sino lo que estaba diciendo es que ese es el tiempo histórico que duró. Nada más, no lo uní. Y ahora voy a hacer esa aclaración para que veamos el final de la semana 70. Entonces, a la semana 70, claramente Daniel decía que en la mitad de la semana, ¿qué es lo que iba a pasar? Un momento y vamos a Daniel capítulo 9. Y esto nos tiene que marcar el tiempo, hermano. Daniel 9:27. Dice así el texto, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ya lo hemos visto, hará firme, ¿sí? El pacto que ya estaba establecido. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y vimos que la muerte de Cristo fue ese sacrificio profetizado que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda definitivamente, ¿sí? Porque todo sacrificio y ofrenda apuntaban a Cristo. Entonces, cuando nos paramos en la mitad de la semana 70, estamos en la muerte de Cristo. Y de ahí, si usted toma la semana con una duración de 7 años, recuerden que las semanas duraban grupos de 7, que aquí no se aclaran la duración de esos grupos de 7,
Pero si nosotros lo tomamos consistentemente, más o menos, por las fechas que tenemos, y recuerden por favor eso, nos es muy difícil establecer un calendario real para medir exactamente cuánto duraba cada cosa. No porque nosotros no querramos o porque estemos, como quien dice, esquivando una parte difícil. No, hermanos, no hay registros confiables para verificar esto. Ahora, más o menos, por los calendarios que hay establecidos, los calendarios que ellos usaban en aquel tiempo son distintos a los nuestros, ya hemos hablado de esto, hermano. Entonces nos cuesta discernir el tiempo. Pero, entendiendo que son 7 años, ¿hacia dónde apuntaría? Después del sacrificio de Cristo, después de su resurrección, después de su aparición a los discípulos, después de la venida del Espíritu Santo, después del comienzo de la predicación del Evangelio, o como Cristo decía, que les iba a enviar a profetas, a sabios, a escribas, para que les anuncie el Evangelio, ¿verdad? Entonces llegamos a un punto donde tenemos el apedreamiento de Esteban, ¿sí? Y la dispersión de la iglesia, cuando la iglesia fue dispersada. Entonces, ahí estaríamos estableciendo el final de la semana 70, luego del sacrificio de Cristo. ¿Está bien? Si usted busca comentarios, va a encontrar muchas cosas, hermano, muchas cosas. Pero como dije al principio, en cuanto a variaciones, algunos consideran que la última semana duró 70 años, como si fueran 7 grupos de 10 años. Y poniendo la muerte de Cristo en el año 35, ¿verdad? Y en el año 70 la destrucción. Lo cual también sería difícil de establecer, porque hay que ver si el año 70 es el año 70, hay que ver si Cristo nació en el año 0, sabemos que no es así. Entonces si corremos todo 3, 4 años para atrás, entonces ya vamos a tener un conflicto de nuevo. Entonces, ¿qué es lo importante y en lo que nosotros nos apoyamos? En ver el cumplimiento de los hechos, hermano. El cumplimiento de los hechos, el cumplimiento de las profecías. El cumplimiento de lo que Dios anunció que iba a pasar en ese periodo de tiempo está terminado, ¿sí? Y la semana, luego de ese sacrificio de Cristo, termina con la muerte de Esteban y la dispersión de la iglesia, donde ya todos salieron y donde anunciaban el Evangelio. Entonces, hermano, luego de esta aclaración y luego de Cristo haber dicho, huyan. Entonces, lo que él está diciendo es, ordenen su pensamiento, separen las cosas, no se apoyen en su propia prudencia, escuchen las advertencias de la palabra. Cuando vean la abominación desoladora, huyan. Dice el historiador Eusebio, él detalla la huida de los cristianos en el año 68 por los montes hacia la ciudad de Pela. Ya hemos hablado de esto, hermano. Ese es un dato histórico. Algunos dudan de ese dato porque es en el tercer o cuarto siglo que se escribió esto, pero es lo que históricamente se dice que ocurrió cuando los cristianos que estaban confiando en la palabra del Señor y estaban confiando en estas advertencias, vieron llegar los ejércitos, huyeron mucho antes de que Jerusalén sea desolada, ¿sí? Huyeron cuando todavía había tiempo para huir por los montes. Por eso describe en los versículos 16 al 18, que también hemos visto, hermanos, de Mateo 24, la premura del mandato, ¿no? Y la certeza de la advertencia. Yo sé que hoy es un poco es un poco de repaso, pero no es necesario, hermanos, para seguir con el texto, ¿sí? Versículos 16 al 18, dice así: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Ven? Entonces lo que dice es, no hay tiempo que perder. Cuando lo vean, huyan, porque puede ser su última oportunidad de escapar con vida. Ese puede ser el último momento que ustedes tengan para escapar con vida. Entonces, miren, se los he dicho antes, como vamos a ver enseguida, y ahora que ya lo saben, cuando apenas vean que viene esa misma abominación desoladora, que para que ustedes lo tengan claro, ya lo hemos vivido con Antíoco Epifanes, lo tiene escrito el profeta Daniel, cuando vean que eso viene, huyan a tiempo, huyan a los montes, huyan de donde estén, no vuelvan a tomar nada, no agarren nada material, huyan con lo opuesto, salgan corriendo en ese momento. Y así van a conservar sus vidas, ¿no?
Entonces eso es lo que vemos en los versículos 16 al 18. En los versículos 19 y 20 de Mateo 24 vemos cómo se describe la compasión y la necesidad de velar y orar. Dice el versículo 19: mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. La preocupación del Señor por el trato que la mujer recibía en aquella época. La mujer era tratada como un objeto y él sabía que era muy difícil que una mujer recibiera ayuda, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces hay una expresión aquí de compasión para con ellas, y en el versículo 20 nos dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Claramente el texto llama a estar velando, a estar atento, teniendo la palabra en mente de lo que está ocurriendo y ver. Esto es una descripción que Cristo está dando bastante certera. No es que está dando una descripción un poco borrosa o confusa. No, él está hablando de algo bien certero. Ustedes van a ver a los ejércitos que llegan a Jerusalén. Huyan. No se queden a pensar que vengo yo y se termina todo. No. Huyan. Es un tiempo para huir. Y oren, dependan del Señor. Oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. Hemos visto esto también. En invierno todos los montes estaban nevados. En días de reposo probablemente por las leyes judías. Los rabinos permitían huir en día de reposo. Pero claro, si el rabino no cree que hay peligro, entonces en vez de permitir huir, lo que va a hacer es hacer un obstáculo, ¿verdad? No iba a dejar huir. Por eso dice: traten de que no sea en día de reposo. Oren al Señor, dependan del Señor, ¿verdad? Y el Señor les contestó, porque no fue en invierno, no fue en día de reposo. Versículo 21 encontramos la razón, ¿verdad? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bueno, hermanos, sería muy difícil que nosotros acá hagamos un salto milenario, ¿verdad?, para tratar de describir esta tribulación en otro momento de la historia. Porque si ustedes leen el texto como yo lo estoy leyendo y como están los otros evangelios, lo encontramos que está unido. Porque es la razón de por qué cuando ven esa abominación desoladora y la destrucción que se cierne sobre Jerusalén, ellos tienen que huir. Y la razón es que, ¿por qué tienen que huir? Para ser librados de esa gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y hemos hablado, hermanos, de esa gran tribulación, de ese momento bien difícil, como lo describí hace unos momentos, y cómo murieron muchos de ellos, y lo difícil que fue la situación para la nación de Israel, y especialmente ahí en Jerusalén. Entonces, se ve también, en ese mismo contexto, la misericordia y la compasión de Dios por los escogidos que habría allí en ese momento. ¿Sí? Voy a leer este versículo y voy a hacer una aclaración. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Marcos dice: si aquellos días no hubiesen sido acortados, ¿no? Hablando como si estuviera en el pasado, cuando sabemos que todavía estaba en el futuro, ¿verdad? Nadie hubiera sido salvo. Hablando acerca de esta situación específica, hubieran muerto con la invasión de Jerusalén. Ahora, así como la abominación desoladora de Antíoco Epifanes, allí en el templo, unos 224 años antes, estaba prefigurando lo que iba a pasar en el asedio a Jerusalén, de la misma forma, este cuadro está prefigurando lo que es el final de la era evangélica. Está mostrando, hay algo que tienen en común los tiempos de juicio, y ya lo vamos a ver cuando Cristo describe su venida, como los días de Lot, como los días de Noé. Pero hay algo que tienen en común los días de juicio. La maldad y el pecado es totalmente descarado, ¿no? Está a flor de piel. La gente vive como si Dios no existiera. Cada uno anda por su propio camino. Cada uno anda ignorando todo eso, y al que habla respecto a eso se le hace violencia. Son características de los finales de los tiempos de la llegada de juicio. Y cada juicio que uno encuentra en las Escrituras está mostrando
lo que es el prefigurado, el juicio final, cuando Cristo venga de regreso a este mundo a buscar a los suyos y a juzgar a todos sus enemigos. Entonces, que nosotros veamos que esto es una realidad para ese momento no significa también que no sea para nosotros una señal de cuidado y de una señal no del final de los tiempos, hermano, entiéndame bien, sino que nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Pablo dijo en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Verdad? Nosotros a nosotros se nos concedió no solamente creer en Él, sino padecer con Él. Dios ha escogido que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo a través de aflicciones y de tribulaciones. Aunque ahora por un poco de tiempo tengamos que ser afligidos para que Cristo sea formado en nosotros, como también dice 1 de Pedro 1:6. Entonces, hermanos, esto no deja de ser una muestra de lo que es el final de cada tiempo en el cual Dios va a venir a traer juicio. Hay una falsa paz, hay una falsa seguridad, están todos tranquilos, están todos prósperos y viene el juicio. Porque nada tiene que ver Dios con esa seguridad y esa prosperidad. Entonces, cuando uno ve la razón, dice, porque habrá entonces gran tribulación en ese tiempo, por eso tenían que huir, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y sigue con la advertencia, en los versículos 23 al 26, acerca de los falsos. Y hermanos, vamos a ver esto un poquito más en detenimiento en la próxima, ¿sí? Ahora lo estamos viendo así a vuelo de pájaro. Versículos 23 al 26, dice entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. Ahora sigue la advertencia, ¿no? Sigue con la misma advertencia. Porque él antes les tuvo que ordenar el pensamiento y separar el día de la destrucción de Jerusalén de su venida. Y acá tenemos la misma advertencia, porque ese día, cuando venga esa gran tribulación que ellos iban a sufrir ahí en Jerusalén, cuando venga todo ese problema, iba a haber algunos que iban a decir que eran el Cristo, ¿verdad? Como para llevar gente, o como decimos nosotros, agua para su molino. Y también iba a haber falsos profetas que iban a decir que aquel era el Cristo, ¿verdad? Entonces Cristo les dice, miren, van a venir, pero no lo crean. Ustedes hagan lo que les estoy diciendo. Cuando llegue ese momento, huyan, no se queden, ¿verdad? Sean librados de esa gran tribulación. Y en la misma forma, hermanos, es una advertencia para nosotros, para toda esta era evangélica. El Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, ¿verdad? Y eso se está llevando a cabo en este día, entonces vendrá el fin. Y cuando Cristo venga, que ahora va a hablar inmediatamente de eso, cuando Cristo venga, no va a ser necesario que alguien venga y te diga, mirá, yo soy el Cristo. O que otro te diga, mirá, ahí está el Cristo, como pasa hoy día. Ya hemos hablado de esto, ¿no? De cuántos Cristos hay hoy en día. Apareció uno en Colombia hace un tiempo. Hay por todos lados, ¿no? Que dicen que son el Cristo y otros que los anuncian, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber que cuando Cristo venga no va a ser así. No va a ser con advertencia, no va a haber necesidad de que lo busquemos en YouTube o que estemos revisando internet a ver dónde apareció el Cristo. No va a pasar nada de eso. Cuando Cristo venga, hermanos, todo el mundo, todo ojo le verá. Todos. Como leímos antes en Corintios, ¿no? Un abrir y cerrar de ojos. Nosotros seremos transformados, nos encontraremos con Él y vendrá para juicio y se terminará. Esa será su venida y el fin del siglo. Entonces, él dice claramente, ya os lo he dicho antes. Interesante que dice que engañarán si fuere posible. Es muy importante, esas tres palabras son muy importantes. Si fuere posible. O sea, es una hipérbole. Él está diciendo, bueno, el engaño va a ser tan grande que si hubiera alguna posibilidad de engañar a un escogido de Dios, tan grande es el engaño que serían engañados. Pero no hay posibilidad de que un escogido de Dios sea engañado.
Entonces es una hipérbole, ¿sí? Está expandiendo algo de tal manera que nosotros podamos entender el hecho de que es imposible de que un escogido de Dios sea engañado. Entonces ya os lo he dicho antes, y luego vemos en el versículo 27 y el 28 las dos razones de esta falsedad. La primera razón, ¿por qué no hay que prestar atención cuando hablen del Cristo, el falso Cristo, los profetas? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la parucia, la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando uno ve un relámpago, fíjese, ¿qué es lo que ve? No es que uno ve un relámpago y dice, ¡wow, qué buen relámpago! Voy a llamar a todos mis amigos para que vengan a ver este relámpago. Y si usted los va a llamar cuando venga, el relámpago se fue, no es que queda dibujado, vení, y llama, y así pasan años y siguen viendo el relámpago, ¿no? Entonces habla de algo que es inmediato, es algo que todos lo pueden ver. Entonces esa es la primera razón de la falsedad de esos Cristos y esos falsos profetas y esas grandes señales de las cuales también Cristo habla en Mateo capítulo 7, de los que vengan a decir cuántos milagros hemos hecho en tu nombre, ¿verdad? Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y la segunda razón de la falsedad es porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. No le crean porque estas aves de rapiña, estos buitres, están buscando ahí aquellos que están donde está el cuerpo muerto, ¿verdad? Vienen a buscar su carroña, vienen a buscar de qué alimentarse, vienen a buscar lo suyo propio. Y no son personas que los estén cuidando. Tengan cuidado, son aves de rapiña. Entonces, hermanos, eso nos ha dado una nueva conexión con el texto que va a seguir, y espero que este repaso nos sirva para encarar, hermanos, el resto del texto en Mateo 24 y seguir hasta también el capítulo 25. Algunas cositas que necesitamos destacar, hermanos, y que ya lo hemos hecho, pero siempre es importante recordar. Ninguna palabra que Cristo habló debe ser desechada. Ninguna palabra que está en la Escritura debe ser desechada. Unos versículos más adelante dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si Cristo dijo que algo va a ocurrir, así va a ocurrir. Cuando Cristo dijo que iba a venir un juicio sobre Jerusalén por la dureza de su corazón, por cómo ellos rechazaron al Mesías, el juicio vino la destrucción y todos murieron. De la misma forma, el Evangelio de Cristo hoy anuncia que hay un día establecido para el juicio, en el cual Dios juzgará con justicia a todos los hombres, en el cual Él vendrá, Él recogerá a los suyos y juzgará a aquellos que no obedecieron al Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es eso de no obedecer al Evangelio de Jesucristo? El Evangelio dice: arrepentíos y creed en Cristo. Arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de su maldad, arrepiéntanse de vivir como si Dios no existiera, arrepiéntanse de vivir sin tener en cuenta a Dios, sin tomar las decisiones porque dan la gloria a Dios, sino de vivir egoístamente para uno mismo. Arrepiéntanse de esa maldad y crean totalmente en la obra de Cristo. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en la obra redentora de Cristo como único camino para llegar a la salvación eterna del alma. Crean que Cristo murió en la cruz por sus pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó para darle vida a todos los que creen en Él. Crean, así como el Evangelio dice, que Cristo está en el trono a la diestra del Padre y puede salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. No podemos dejar de lado lo que está escrito, hermanos, porque así va a ocurrir. El día del juicio está establecido, no se aleja, sino que nosotros nos acercamos a Él. Entonces yo, por medio de eso, quiero hacer dos llamados. Uno, a aquellos que están en Cristo. Hermanos, este es el tiempo para trabajar y servir a nuestro Señor. Este es el tiempo para mostrar gratitud. Este es el tiempo para hacer su voluntad y darle la gloria a su nombre. Este no es el tiempo para malgastar nuestras vidas en las cosas pasajeras de este mundo. Este es el tiempo para ordenar nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios y darle la gloria en todo lo que hacemos y anunciar su nombre a toda criatura. Porque el tiempo de descanso, el tiempo de prosperidad, el tiempo de paz, el tiempo de gozo y el tiempo de gloria para nosotros está por venir luego de que nuestro Salvador venga. No es ahora.
Este es el tiempo para trabajar y servir a nuestro Señor. Y cuando Él venga, se va a cumplir todo lo que Él dijo y estaremos con Él para siempre. Y el segundo llamado es, si estás hoy aquí sin Cristo, tienes que saber que si llegas sin Cristo ese día de juicio, y quiero decir algo, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Dicen que un relámpago no cae 2 veces en el mismo lugar, ¿verdad? No pasa. Y tampoco anuncia de dónde va a salir ni a dónde va a terminar. Así será la venida del Hijo del Hombre. Vendrá como ladrón en la noche, a la hora que no pensáis, cuando menos lo esperáis. Pero una vez que Cristo venga, dice que todas las naciones harán lamentación. ¿Por qué? Porque ya no habrá tiempo para el arrepentimiento, ya no habrá tiempo para creer, sino que será el tiempo de juicio y condenación eterna. Quiero llamarte a que te arrepientas y creas en Cristo para la salvación eterna de tu alma. De una forma u otra, mis hermanos y amigos, vengamos a Cristo porque Él es digno. Amén. Vamos ahora. Amado Señor, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias porque podemos ver en tu palabra que tú eres fiel, que no cambias y que no fallas, Señor. Te agradecemos, Señor, por cumplir con todo lo que dices, por darnos esta esperanza tan cierta, tan certera, Señor, que sabemos que será así como nos has dicho. Oh Padre, que podamos vivir por fe y no por vista, que podamos vivir acorde a esa fe, que podamos vivir acorde a esa esperanza y darte la gloria en este tiempo que nos has dado para trabajar para ti. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves y hablar de Cristo con nuestras vidas y con nuestras lenguas a toda criatura. Y mi Padre, tú sabes quiénes están aquí que no te conocen. Tú conoces los corazones, Señor. Te ruego, mi Padre, te ruego por el amor de Cristo y por su compasión, que les salves, por tu pura gracia, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a ser dignos de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con Jesús.